Vamos a pasar entonces a la segunda de las presentaciones, que estará puesto el foco en cómo podemos innovar en nuestra práctica educativa en salud. José Flores va a compartir unas experiencias de carreras de la Escuela de Bienestar y Salud de Tecnomilenio. José es psicólogo y se ha dedicado profesionalmente a la educación y al diseño de programas formativos y de acompañamiento. Actualmente tiene a cargo la coordinación académica de la Escuela de Bienestar y Salud de la Universidad Tecmilenio en México y nos va a compartir ahora su presentación. Te doy la palabra, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Virginia, y muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio. Voy a iniciar compartiendo una pequeña experiencia de innovación que hemos tenido aquí en la universidad. Ahí solamente me pueden confirmar si ya ven la presentación, por favor. Sí, la vemos. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ok, como en la presentación se decía, mi nombre es José Alberto Flores y estoy a cargo ahorita, tengo la responsabilidad de la coordinación académica de la Escuela de Bienestar y Salud de la Universidad Tecmilenio, aquí en México. Y bueno, pues justamente nosotros trabajamos en la formación del recurso humano, de los siguientes profesionales de la salud. Específicamente, en este momento estamos trabajando con dos programas que son nutrición y psicología. ¿Sí? Y entonces, en nuestro campo, hemos tenido la oportunidad de conseguir o de mantener dos tipos de experiencia de innovación y hoy me voy a centrar en una sola, ¿no? La primera tiene que ver con la parte académica, ¿no? Y esta parte académica que es justamente cómo le hacemos para mejorar el servicio que ofrecemos a los estudiantes. Y este mejorar el servicio hacia los estudiantes no implica únicamente, por supuesto, la experiencia, ¿no? Que es importante, o sea, cómo es que el alumno, la alumna perciben lo que nosotros hacemos como institución por ellos, sino que también, y es de fondo lo importante, qué tanto estamos ayudando a desarrollar las competencias y las habilidades necesarias para que estas personas se puedan desarrollar adecuadamente en el campo de la salud más adelante y puedan ofrecer unos buenos servicios o servicios de calidad a las personas que así lo requieren. Y entonces, planteándonos eso, obtenemos dos tipos de experiencia. La primera es la adecuación del plan de estudios a las necesidades del entorno, ¿no? Que implica cierta innovación, porque tenemos que hacer cambios justamente a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Y esto puede ser por una determinación de las autoridades de salud o de autoridades académicas. Aquí en el país necesitamos pasar por diferentes procesos para poder obtener el permiso de abrir una carrera. Evidentemente, a través del gobierno se nos otorgan estos permisos y nosotros tenemos que manifestar o demostrar que sí contamos con lo necesario para poder ofrecer este servicio. También tomamos en cuenta, evidentemente, los potenciales empleadores de nuestros alumnos, es decir, por ejemplo, hospitales, instituciones, asociaciones, etcétera, que van cambiando de acuerdo también al entorno, lo que va sucediendo, y entonces requerimos todo este proceso, ¿no? Y por supuesto, algunas situaciones contextuales, ¿no? Como ya lo mencionaba Guillermo hace un momento, bueno, pues venimos de unos años donde todo lo que entendíamos o muchas de las cosas de cómo entendíamos el mundo se fueron cambiando, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años o hace 4 años era impensable hablar de ofrecer terapia o ofrecer orientación psicológica a través de conferencias o de videollamadas como esta, ¿no? Y actualmente ya se está regulando y se está trabajando en diferentes asociaciones y colegios para regular esta práctica que fue necesaria en los últimos años, ¿no? En los últimos meses. O sea, esto va cambiando. Y evidentemente, al suceder esto, pues se quedan algunos elementos que nosotros retomamos para poder
ofrecer un mejor servicio a nuestros alumnos. Y el otro tipo de innovación, que es justamente el que voy a compartir el día de hoy, tiene que ver con el uso de la tecnología y la tecnología para el desarrollo de las competencias, ¿no? Ya de lo que nos mostraba Guillermo hace unos minutos, pues evidentemente la tecnología nos provoca cambios de paradigma, nos provoca otras situaciones y nos ayuda a relacionarnos también de otra forma, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por supuesto, el uso de simuladores presenciales que ya se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, desde hace algún tiempo, en cuanto, por ejemplo, los maniquíes o los simuladores donde los alumnos pueden practicar algo sin necesidad de estar con una persona o de poder lesionar a una persona, ¿no? Y los simuladores virtuales, que es justamente de lo que voy a hablar, ¿no? En este sentido. Y aquí solamente hacer la aclaración que sobre lo que vamos a compartir, pues nosotros consideramos que evidentemente vale más el cómo lo usamos, o sea, cómo estamos aplicando esta tecnología, más que el para qué sirve. Evidentemente, cuando una persona, cuando alguien crea algún dispositivo, algún software o algo así, lo crea pensando en algo. Sin embargo, la aplicación y la adaptación que nosotros como instituciones educativas podemos hacer de eso es lo que le puede agregar el valor, ¿no? En este tipo de innovación. Entonces, utilizando una de las categorizaciones que nos mencionaba Guillermo, me parece que voy a hablar sobre una innovación de tipo evolutivo y adyacente de lo que hemos estado revisando, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a utilizar un simulador virtual. ¿Cómo es este simulador virtual? Bueno, el contexto. La universidad en la que colaboro ahorita, la Universidad TecMilenio, es una organización multicampus. Tenemos alrededor de 29 campus en todo el país, ¿sí? En la Escuela de Bienestar y Salud trabajamos con 2 programas de pregrado, de licenciatura, nutrición y psicología. Y entonces veíamos cuáles eran las competencias indispensables en estos programas, ¿no? ¿Cuál era la base, el núcleo de lo que nosotros estábamos viendo? Y veíamos que en estos 2 programas algo indispensable era la realización de entrevistas clínicas. Y evidentemente, desde hace 2 años, esta realización de entrevistas clínicas, que es una habilidad, y repito, indispensable porque nos ayuda en el proceso de diagnóstico, nos ayuda en el proceso de intervención, etcétera, se veía trastocado, ¿no? Entonces, necesitábamos trabajar y ver cómo podemos ayudar o cómo podemos hacer que nuestros alumnos sigan o puedan desarrollar estas entrevistas clínicas. ¿Cuáles eran los retos? Evidentemente, o cuáles son los retos, evidentemente garantizar la calidad en todos los campus, estén donde estén, facilitar la adquisición de las habilidades de entrevista en un entorno no previsto y, por supuesto, ofrecer alternativas formativas a nuestros alumnos. Y entonces nosotros compramos, por decirlo así, bueno, tuvimos el acceso a un software especial a través de un simulador virtual que se llama Motion. Entonces, lo que hace Motion en este simulador virtual es generar avatares o avatars que permiten que el aprendedor, el alumno, pueda interactuar con uno o varios de estas figuras en distintos escenarios a través de plataformas habituales. Es decir, el alumno se conecta a Zoom y entonces del otro lado de la pantalla, en lugar de aparecer una persona o el profesor, la profesora o sus compañeros, aparece un avatar, ¿no? Y ese avatar puede ser de una persona de cualquier edad en diferentes situaciones, ¿no? Puede ser una mamá con su hijo, puede ser un joven, un adolescente, puede ser un adulto mayor, etcétera. Y entonces a través de esto nosotros vamos desarrollando las prácticas de entrevista. Es decir, así como generalmente las prácticas de entrevista se desarrollaban en los salones de clase, practicando entre compañeros, o después abría el espacio para traer personas externas a la institución para que se pudiera practicar o se pudiera trabajar la entrevista, entonces nosotros preferimos usar este simulador virtual, ¿no? En este caso, el paciente o cliente, el avatar, es manejado o conducido por un especialista clínico
que interactúa de forma real con el aprendedor, es decir, no es algo pregrabado, no es algo que ya esté establecido, sino que el especialista a través de va hablando de forma normal y el simulador lo que hace es modificar la voz, pero retoma los gestos, retoma el tono de la voz, evidentemente también los movimientos, hay ciertos movimientos, que eso es lo que genera pues justamente este entorno cercano a la realidad. Al aprendedor o aprendedora, lo que se le pide es que su presentación y preparación sea igual en un entorno que en un entorno presencial, desde su forma de, obviamente la forma de dirigirse, pero también su vestimenta y todo lo que tiene que hacer, ¿no? Todo esa cámara abierta. Estas prácticas son de 10 minutos y la evaluación se hace a través de rúbricas muy específicas que hemos creado nosotros en la escuela, ¿no? Utilizando algunas metodologías como Spikes, donde desarrollamos esta evaluación que nos sirve para la práctica, ¿no? Y el aprendedor, al terminar la práctica, recibe la retroalimentación del mismo especialista a través de un moderador virtual, ¿no? Este moderador virtual aparece al inicio de la práctica, aparece durante la práctica si es que lo tiene que pausar o al momento de terminar para dar la retroalimentación, ¿no? Ahí podemos ver unas imágenes de cómo se ve cómo se ve el avatar y los diferentes escenarios. Entonces aquí la ventaja es que hemos encontrado que podemos adaptar cualquier escenario, puede ser una oficina, puede ser un consultorio como el que vemos en la imagen, lo decía, puede ser tener a 2 pacientes. El mismo especialista va a trabajar y va a manejar a los 2 avatares, cuando responda el niño, por ejemplo, cuando responda la mamá, pero es este contacto directo con la persona a través de una simulación, ¿no? En este sentido. Estas simulaciones se iniciaron de manera específica para ambos programas, como ya mencionaba, nutrición y psicología. Y lo importante de aquí es que los casos evidentemente no nos lo da el software, o sea, utilizamos el software, el simulador como tal, como herramienta, ¿no? Evidentemente hay algo que compartimos o que se comparte aquí en el norte de México y se comparte ahí en Argentina, y me entenderán esta referencia, es nosotros podemos tener la mejor parrilla, el mejor asador para la carne, pero no significa que nos vaya a salir bien la carne cuando la ponemos ahí en el asador, ¿no? O sea, la aventamos y ya, y pues no nos garantiza eso. Sino es la forma en la que preparamos la carne, en la que dejamos el tiempo que la requerimos, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucede con la tecnología aquí en la innovación, o por lo menos eso hemos trabajado. Es decir, poner a un avatar enfrente de un alumno no nos garantiza nada. Lo que es importante es los casos que van siendo creados y la forma en la que se van presentando, o sea, cómo se utiliza, ¿no? Que era lo que mencionaba al inicio. Y entonces estos casos han sido adaptados justamente al nivel de los estudiantes y también para trabajar los objetivos específicos que se buscan en cada una de las materias. Ahora, evidentemente, como estábamos haciendo un solo uso para todos los campus que tenemos, en la Escuela de Salud no trabajamos en todos los campus del país, pero sí tenemos varios, ¿no? Entonces los alumnos lo que tenían que hacer era agendar su práctica de acuerdo a ciertos horarios que ya estaban disponibles, hacían la simulación con el especialista directamente o con el profesor, y entonces ahí la grabación era la que quedaba para que posteriormente en el horario de la clase o en una retroalimentación individual se pudieran ver algunos elementos de esta simulación. Aquí muestro únicamente, por ejemplo, del total de la actividad que se tuvo con la plataforma o con este simulador, el uso que le dieron o que vimos que se le había dado en los diferentes campus. O sea, ahorita, el año pasado iniciamos con un plan piloto, o sea, como de vamos a ver, vamos a integrar, a ver cómo sucede. No las vamos a hacer completamente obligatorias, pero sí como parte del proceso de evaluación, etcétera, ¿no? Fue un proceso de negociación ahí con los profesores y un proceso de adaptación también con los estudiantes, ¿no? Entonces, de todos estos campus fueron utilizando. Obviamente hay diferencias porque hay una diferencia entre el número de estudiantes de cada una de las sedes, ¿no? que tenemos.
¿Cuáles han sido nuestras experiencias o qué es lo que rescatamos a partir como de esta innovación? En evaluaciones cualitativas, lo que tenemos a través de, por ejemplo, encuestas y de nuestros alumnos, de encuestas con preguntas de tipo abierta, como para ir conociendo justamente la experiencia, hay un buen recibimiento, ¿no? O sea, los alumnos consideran que les está ayudando, les motiva de alguna forma, es decir, los presiona también de alguna forma, les ejerce algún tipo de presión para poder prepararse mejor, porque no es el compañero que tienen ahí junto, pero tampoco es el nerviosismo de tener a una persona real con una problemática real, ¿no? Que a veces también se utilizaban o se trabaja con ellos en las entrevistas, sino que es un avatar que presenta casos que pueden ser reales o que están diseñados justamente para eso, ¿no? Por lo mismo, por este tipo de escenarios cercanos, digamos, a la realidad, se presentaron algunos casos en que nuestros alumnos no pudieron completar las prácticas, ¿no? Por bloqueo, por nerviosismo, por ansiedad, y esto nos determina o nos arroja alguna señal justamente de cómo trabajar también el proceso adaptativo de los estudiantes. Evidentemente hay algunos que fue porque de pronto se sabían expuestos, ¿no? El mismo nerviosismo de estar frente a una computadora, por ahí hubo algunos artículos que salieron durante la pandemia de cómo, por ejemplo, el estar frente a una computadora y a lo mejor verse a sí mismo en la pantalla generaba un mayor estrés. Y aparte, además del proceso de saberse sometido a un proceso de evaluación en cuanto a sus habilidades, ¿no? Entonces, esto también fue algo que nos llamó la atención porque son cosas que se pueden presentar en una situación presencial y real, y entonces eso también nos ayuda como a entender, ¿no? O sea, no es como en las prácticas que se hacen entre compañeros de que, bueno, ya me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Entonces sí hay como esta presión o esta percepción de que está haciendo algo real. Después, se han ampliado los escenarios y se han ido ofreciendo servicios externos, incluso a estudiantes de posgrado. Actualmente estamos trabajando con una universidad en Colombia para los posgrados en medicina y entonces se han ido generando casos específicos para ese tipo de estudiantes, ¿no? Y lo que estamos trabajando también es el proceso de investigar si hay algún cambio o alguna variación en las habilidades entre quienes usan el simulador virtual y quienes no lo hicieron. Y creo que esto va a ser muy importante para poder determinar a futuro el uso o la forma, más bien la forma de uso, ¿no? Porque son este tipo de simuladores que evidentemente pues llegaron y se van a seguir utilizando, ¿no? Pero qué tanto o para qué, eso es lo que vamos a ir como definiendo dentro de este proceso. Y justamente hacia el futuro próximo lo que nosotros estamos haciendo es, primero, ampliar la oferta para el público interno de la universidad a través de escuelas de pregrado. O sea, este simulador que estamos utilizando en la Escuela de Bienestar y Salud lo vamos a también a trabajar para las escuelas de negocios, para la Escuela de Humanidades, por ejemplo, porque le puede servir a un estudiante de Derecho, por supuesto, a alguien que esté practicando ventas, ¿no? Que esa es la ventaja que tiene el simulador, que se puede adaptar a cualquier tipo de uso. Nosotros le estamos dando un uso clínico, pero se puede utilizar para cualquier otra forma. También buscamos ampliar el servicio para el público externo de forma académica o de capacitación profesional. Al momento de poder cambiar o poder adaptar los casos a cada una de las necesidades, es que nosotros podemos en algún momento desarrollar también de acuerdo a cada una de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, de capacitación. Estamos desarrollando 2 microcredenciales como parte de la oferta educativa, una que se centra en cómo dar malas noticias, y lo estamos trabajando justamente con personal de salud, o sea, como es algo que trabajamos con Colombia. ¿Cómo le dices a una persona que tiene cáncer? ¿Cómo le dices a una persona que es VIH positivo? ¿Cómo atiendes ese proceso? ¿No? ¿Cómo le dices a una persona que su paciente acaba de fallecer? ¿No? Que son los elementos difíciles a veces en el área de la salud y que muchas veces no son vistos en la licenciatura
y tampoco en el proceso de capacitación. Y por supuesto, ampliar los casos de entornos clínicos para generar un plan formativo dentro del área de la salud, ¿no? Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos viendo dentro de este simulador y esa es la experiencia que hasta el momento nosotros hemos tenido. Es una experiencia que ha sido de alguna manera que ya se había buscado, pero nos lanzaron a tener que hacerlo justamente con todo este proceso, ¿no? Y lo importante es qué viene, ¿no? Y estamos muy atentos como institución de salud, de educación en formación de profesionales de salud, a qué viene, qué implicaciones va a tener para la atención a la salud y el trabajo de los profesionales, ¿no? Vamos a tener tomógrafos que automáticamente nos van a verbalizar los resultados, vamos a tener consultas con inteligencia artificial, dentro de poco, o sea, el avatar con inteligencia artificial que va a poder darnos una entrevista inicial al respecto. O sea, creo que eso es lo que tenemos que estar como muy atentos en eso y esto nos ayuda justamente el foro, ¿no? Perdón por la alarma, es que me puse para ya terminar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, José Alberto. Bárbara la presentación. Ahí ya nos están dejando algunas inquietudes, así que podremos retomar unos minutos luego de la última presentación.